Buenos días, Iglesia. Es grato reencontrarnos nuevamente en este culto de celebración. Si te conectas por primera vez, recibe un afectuoso saludo y bienvenido a Iglesia Bíblica Cristiana. Y si ya nos vienes acompañando domingo a domingo, nos da muchísimo gusto de que volvamos a encontrarnos. Quiero leerles el pasaje en Efesios 2, 19 y 20, el cual nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo el mismo la piedra angular. Así que, como he leído, somos parte de la familia de Dios y como familia permanezcamos unidos en oración, en alabanza, siendo edificados y fortalecidos en Cristo Jesús y confiados al acercarnos a Él, como dicen Proverbios. A Él correrá el justo y será levantado. ¿Necesitamos ser levantados hoy en el Señor? Amén. Vamos a orar. Padre amado, en este día, Señor, hoy corremos, hoy venimos a ti, Señor, confiados, Señor, en tu palabra, confiados en que tú eres nuestra roca, Señor, confiados en que tú eres nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti para ofrecerte nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Hoy te entregamos todas nuestras cargas, Señor, y que estos no sean un impedimento para poder disfrutar de tu presencia, Señor. Hoy necesitamos, Señor, ser edificados y transformados por el poder de tu palabra, Señor. Que sea así, Padre, hoy. Y Espíritu Santo, guíanos en cada momento de este culto de celebración. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así que, hermanos, con esta confianza y en total libertad, vamos a alabarle al Señor y vamos a entregarle el fruto de nuestros labios. Alabémosle a Él.
soy la vid y vosotros sois el pámpano. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Señor, hoy tu iglesia permanece fiel en ti, Señor. Queremos llevar mucho fruto para ti, Señor. Te alabamos todos juntos. Levanta tu voz, hermano, y dile: nuestro fruto ofrecemos y con gozo lo entregamos hoy. Nuestra ofrenda agradable la rendimos en adoración. Nuestro fruto ofrecemos y con gozo lo entregamos hoy. Nuestra ofrenda agradable la rendimos en adoración. Muy buenos días, quiero agradecerte por conectarte esta mañana. Si eres parte de la familia IBC y si no, aún no lo eres, por supuesto, eres bienvenido. Hoy tenemos un tema muy importante para estos tiempos. Vamos a hablar acerca del trabajo, el cristiano y el trabajo. Pero antes de comenzar, quiero leerte un documento en donde se cuenta cómo veía la sociedad a los cristianos valdenses del siglo XII. Estos cristianos fueron perseguidos en su tiempo por la Santa Inquisición y no eran bien vistos, pero escúchame, mira, voy a leerte un extracto de este documento del siglo XII de cómo se veía su conducta y sobre todo su ética laboral. Dice así este documento: los herejes valdenses se distinguen por su comportamiento y el habla. Son impasibles y sensatos. No se esfuerzan en llamar atención con vestidos extravagantes o indecorosos. No son comerciantes con el fin de evitar mentir, jurar o engañar. Viven únicamente del trabajo artesano de sus manos. También sus maestros son tejedores y zapateros. No acumulan riquezas, sino que se contentan con lo necesario para vivir. Comen y beben con moderación. No frecuentan posadas ni van a bailes u otros lugares de mala reputación. Son lentos para la ira, son trabajadores, se dedican a aprender y a enseñar. Les reconocerán por su manera de hablar, con cordura y veracidad. No difaman, no hablan con palabras vulgares o vacías. Evitan toda expresión que pueda ser mentirosa o de juramento. No dirán sinceramente o de verdad, sino que se limitarán a decir sí o no. Según ellos, hacen así porque Jesús les ordenó. ¿Qué testimonio que daban estos cristianos ante su sociedad? Y hoy, más que nunca, tenemos que recuperar ese espíritu cristiano frente al trabajo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud frente a tus tareas laborales? ¿Tienes un jefe o superior que te exige demasiado? ¿Tus compañeros de trabajo son envidiosos y desleales? ¿Sientes que tu trabajo no te retribuye todo el esfuerzo que te demanda? ¿Estás actuando rectamente con tus subordinados o con tus proveedores? El tema de hoy se llama ¿Cómo honrar a Dios con mi profesión u oficio? Para nadie es un secreto que hoy estamos atravesando una fuerte crisis laboral a causa de esta pandemia. Si ya antes los trabajos nos demandaban mucho tiempo y esfuerzo, ahora la demanda es mucho mayor. Y es fácil ceder a la tentación de quejarnos, resignarnos o disminuir nuestro rendimiento y echarle la culpa a la pandemia, a nuestros superiores, a la crisis económica, etc. Pero estos problemas, escúchame, siempre han existido y existirán. El problema principal está en nuestro corazón, en nuestra actitud frente al trabajo y con las personas que elaboramos. Jesús nos salvó y nos hizo libres de toda maldad,
Y quiere que trabajemos de tal manera que disfrutemos de nuestro esfuerzo y recibamos una paga justa. Sobre todo, que su nombre sea bendecido por los que trabajan alrededor nuestro. El tema de hoy se llama ¿Cómo honrar a Dios con mi profesión u oficio? Y vamos a pedir al Señor que nos dé oídos y un corazón enseñable. Oremos. Gracias. Tú háblanos, Señor, a cada uno con la verdad de tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda mostrarnos tu grandeza, Señor, tu santidad, tu sabiduría, pero también, Señor, cómo nosotros podemos crecer como discípulos tuyos. Y oramos por los que no te conocen, que esta mañana, este mensaje, les muestre, Señor, tu gran amor y tu plan de salvación para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame en la lectura del pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 3, 22 al 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Seguro que estarás pensando, ¿por qué estamos leyendo un pasaje tan antiguo que fue escrito cuando existía la esclavitud? Yo no soy un esclavo, ni tampoco soy amo de nadie. Mira, aunque en nuestra sociedad actual no tenemos este tipo de relación de esclavitud, los principios que encontramos son válidos y están vigentes para el día de hoy, porque aplican la verdad a la raíz del problema. Y yo ya te dije, la raíz del problema no es la sociedad, no son las normas injustas, etcétera, etcétera, o condiciones alrededor tuyo. La condición de nuestro corazón, la condición pecaminosa en nuestro corazón. Ese es el problema principal. El problema de la insatisfacción o las injusticias laborales no se resuelven aboliendo el sistema de esclavitud o cambiando de trabajo, porque si tu corazón no se arrepiente, buscarás otra forma de quejarte o de oprimir a otros. Así que lo que Jesús hace es apuntar al corazón del hombre, sea cual fuera el tipo de trabajo que realices, intelectual o manual, independiente o dependiente. Esta palabra es para ti. En el primer siglo, en el tiempo del apóstol Pablo, los esclavos representaban más del tercio de la población. La ley romana permitía la esclavitud y los esclavos eran, por ejemplo, doctores, músicos, maestros, artistas, contadores, en fin, casi todos los trabajos podían y estaban ocupados por esclavos. En la iglesia de Colosas habían personas gentiles, mayoritariamente eran de origen no judío, y también muchos esclavos. Pero también se congregaban algunos hombres libres que tenían bajo ellos, en su sujeción a esclavos. Y Pablo les escribe este pasaje para que ambos, tanto los esclavos como los libres, ambos entiendan que el trabajo es el escenario en el cual ellos podían y debían adorar y honrar al Señor que los salvó. En este pasaje te quiero compartir 5 principios para honrar al Señor en tu profesión u oficio. Los primeros son los siguientes: sujétate a tus superiores y trabaja con integridad por reverencia al Señor. El versículo 22 dice lo siguiente: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando.
como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. El apóstol Pablo insta a los esclavos a obedecer a sus amos terrenales en todo. Un peligro que existió, al comenzar el cristianismo en los primeros siglos, es que los esclavos que se convertían pensaban que ya no debían obedecer a sus amos terrenales, porque Cristo los hizo libres de toda esclavitud. Y tú sabes, con ese pensamiento había un peligro, porque eso podía producir más bien represalias, podía producir más bien una opresión mucho mayor, y las consecuencias hubieran sido más lamentables. Ahora, años más tarde, la esclavitud fue abolida, pero mira, no fue por la vía de la fuerza o la insurrección, sino más bien porque el Evangelio cambió los corazones, tanto de los esclavos como de los amos. Esa es la transformación espiritual que hace Jesucristo en el hombre y a través del hombre en su sociedad. Este mandamiento se tenía que cumplir con una sola excepción: cuando la orden iba en contra de la palabra del Señor. La obediencia a Dios y a su palabra siempre fueron y siempre serán prioridad para el creyente ante cualquier otra orden. Pero si la orden no es pecaminosa, el esclavo cristiano debería obedecerla. Por eso el apóstol Pablo también escribió en Tito 2:10 que mediante esta obediencia ellos darían honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Hoy día, debemos sujetarnos a nuestros superiores, porque de esa manera honramos a nuestro Dios, quien nos dio ese trabajo. Si eres un trabajador dependiente, seguro que hoy debes estar experimentando más demanda por parte de tus superiores, porque las cosas han cambiado, la situación, etcétera, etcétera. Y escúchame, si no son contrarios a la palabra de Dios, debes sujetarte. Déjame darte algunos ejemplos. En el condominio que vivíamos, la directiva decidió cambiar los horarios y las responsabilidades de los 4 vigilantes que trabajan con nosotros, trabajaban allí. Ellos aceptaron cambiar sus horarios y hacer de todo un poco, mostrando una buena sujeción y prontitud. Algo similar ha pasado también en nuestra iglesia, porque tanto los pastores como el personal administrativo tuvimos que variar nuestro horario y adaptarnos a nuevas exigencias para poder seguir compartiendo la preciosa palabra de Dios y servir al Señor y también servir a todos nuestros hermanos de nuestra familia espiritual. Yo doy gracias al Señor por esa sujeción y disposición de nuestros pastores y demás colaboradores. Ahora, tú dirás, pero es más fácil someterme cuando mi jefe es alguien amable, comprensivo, respetuoso y generoso. Pero cuando, pastor, tú conocieras mi jefe, es muy prepotente, tosco, huraño, ¿no? Y cuando está en esos días grises o negros, peor todavía. Ahora déjame decirte, este pasaje dice que tu sujeción va a revelar 2 cosas: tu integridad y tu reverencia al Señor. Lee conmigo nuevamente, por favor. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Integridad es lo que tú y yo somos y hacemos cuando nadie nos ve. Hoy, muchos trabajos se realizan a distancia, desde nuestros hogares. Yo te pregunto, ¿estás trabajando con integridad? ¿Estás trabajando en las horas que demanda tu jefe, tus responsabilidades? ¿Te levantas temprano? ¿Estás a la hora en las reuniones que se te pide? ¿Te organizas de tal manera que atiendes a tus responsabilidades laborales y familiares? Quizás tú pienses que tu jefe no es digno de tu buen servicio. Y puede ser,
Pero escucha, el pasaje dice que se sirve con integridad de corazón y por respeto al Señor. Y el Señor Jesús sí es digno, infinitamente digno de que tú muestres esa sujeción. No importa cuál sea tu situación, déjame decirte, nunca vamos a rebajarnos más de lo que el Señor hizo por nosotros. La Biblia nos enseña enfáticamente que los seguidores de Jesús debemos ser personas que nos caractericemos por una humildad, una obediencia y una sujeción. Debemos tener la misma mente de Cristo, quien se humilló a sí mismo para darnos la salvación. Los siguientes dos principios son: trabaja con buen ánimo y trabaja con fe. Versículo 23 al 25. Dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Me llama la atención lo que David Fishman cuenta en su libro Motivación 360 grados. Él cita una encuesta que se realizó en 147 países. Se hizo esta encuesta en diferentes empresas, negocios, centros laborales. Y esta encuesta arrojó lo siguiente: el 13% de los encuestados estaban contentos y satisfechos y muy motivados en sus trabajos. Solo el 13%. El 63%, es decir, la gran mayoría, no se sentía contento. Estaban desmotivados. Sin embargo, lo hacían porque sentían que era su deber o quizás por razones de no encontrar otro trabajo. Pero el 24% estaban activamente desmotivados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente no se sentían satisfechos, sino que también hacían que las demás personas estén en contra de sus jefes superiores o de la empresa. Comentaban, murmuraban, criticaban y desalentaban al resto. Si lo ponemos en proporción, quiere decir que esta encuesta nos dice que de cada 10 trabajadores, 1 o 2, como máximo, están contentos. 6 están disconformes. Y 1 o 2 están tan descontentos que están más bien saboteando el trabajo dentro de la empresa. Y yo te pregunto, ¿en qué grupo estás tú? ¿O en qué grupo quiere el Señor que estemos, verdad? ¿Sabes que nuestro Dios trabaja? Jesucristo dijo en Juan 5:17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Nuestro Dios es un Dios que trabaja y, ¿sabes?, disfruta su trabajo. Ahí en el Génesis capítulo 1 vemos cuando Él empieza la obra de la creación. 6 veces aparece esta oración y Dios consideró que esto era bueno. Y en el día 6 aparece la oración y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Estas palabras nos transmiten que Dios disfrutaba de su trabajo, de su creación. Y sabes, en el capítulo 12 nos dice que en el 7º día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo y el descanso son actividades de nuestro Dios trino. Cuando el hombre trabaja y disfruta su trabajo, es imagen del Dios que trabaja. Y por eso el pasaje nos dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. En el griego, en el texto griego, esta palabra buena gana es suje, que significa de corazón, de alma. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Nuestra actitud en el trabajo no puede ser de queja, de murmuración o de desaliento. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, del 14 al 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando tú, como cristiano, tú, como cristiana, evitas la murmuración, la queja, el desaliento, brillas en tu centro de trabajo. Eres una luz, te distingues ante los demás. Por eso, mira, algo más. La motivación principal es que estamos sirviendo al Señor por sobre todo. Él es nuestro jefe. Él es nuestro superior inmediato. Y el otro principio, ¿no? Y es que trabajes con fe. ¿Por qué? Porque dice el versículo 24, conscientes de que el Señor los recompensará con herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Sabes que el cristiano trabaja para tener un ingreso? Sí, porque por medio de ese ingreso Dios nos provee para nuestras necesidades y también para nuestras familias. Pero también el cristiano trabaja con fe por las recompensas celestiales que el Señor nos ha prometido. Nosotros trabajamos por esa herencia que no se ve. El Señor al cual nosotros estamos sirviéndole desde nuestro centro laboral nos promete que si somos fieles, somos íntegros y responsables, cuando estemos en las moradas celestiales, en nuestra patria celestial, Él nos recompensará. Él nos dará lo que un jefe, una empresa o un buen salario no puede darnos. Bendiciones. Bendiciones espirituales, maravillosas, eternas, mucho, mucho mejores que cualquier buen sueldo o cualquier incentivo que puedas recibir en esta vida. Pero, mira, en el versículo 25 hay una advertencia. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. Así como un empleado debe recordar que Dios lo está viendo, también lo debe recordar el jefe, el empleador. Por eso, si tú tratas a tus empleados de manera irrespetuosa o cruel, ten la seguridad que el Señor, el jefe que está en el cielo, lo está viendo. Si los tratas con bondad, gentileza, amor y paciencia, puedes estar seguro que también Él lo ve y te recompensará. Y ahora vamos al último principio. El último principio está en el capítulo 4, versículo 1. Y es, sacrifícate por los que están a tu cargo o dependen de ti. Dice así la palabra del Señor. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. El uso piadoso de la autoridad es motivado por el Evangelio y empoderado por la gracia. En el Evangelio, la autoridad se ejerce con humildad y como un servicio de amor. En Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 28, lo voy a leer, dice así. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tienes un puesto, un cargo de mucha responsabilidad y tienes personas debajo tuyo, o si eres un empresario que das trabajo, o si eres independiente, tienes proveedores, tienes personas con las cuales tú realizas tus labores, tus actividades y dependen de ti. Mira, esta palabra es muy pertinente. Tienes que mostrar una actitud de servicio, de sacrificio. Yo sé que esto cuesta, porque muchas veces
las personas no rinden lo que tú esperas o no llegan a las metas. Pero tú debes orar por ellos. Tú debes hablar con ellos, como dice aquí, con una actitud de servicio. Jesucristo les enseñó esto a sus discípulos. Y les dijo lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer. Y no deben enseñorearse, sino más bien ser humildes y sacrificarse inclusive por ellos. Y sabes, esta parte de la carta de Pablo tiene un mensaje muy especial que te quiero compartir. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, él estaba en la cárcel. Y la historia nos cuenta que estando él en la cárcel en Roma, él conoció, no se sabe cómo, pero conoció a un esclavo que había huido de su amo. Su nombre, Onésimo. Por un tiempo, Onésimo estuvo con Pablo y recibió a Cristo. Pablo le presentó el Evangelio y Onésimo nació de nuevo. Estuvo sirviendo un tiempo en la cárcel a Pablo y él le confesó que él había huido de su amo y que él quería hacer lo correcto. Entonces Pablo le dijo: Onésimo, lo que hemos leído en la palabra de Dios, tienes que volver, tienes que sujetarte, tienes que obedecer a tu amo. Su amo se llamaba Filemón. Y los principios que hemos visto esta mañana, hermanos, son los principios que estoy seguro Pablo le compartió a Onésimo. Lo que Onésimo hizo fue entonces, decidió obedecer, creerle a Dios. Y aunque podía recibir un castigo, porque las leyes romanas, aquellos esclavos que huían, eran muy severas. Habían castigos físicos, crueles. Él decidió confiar en Dios. Pero Pablo hizo algo. Pablo escribió una carta a Filemón. La carta a los colosenses y la carta a Filemón son dos cartas que fueron escritas por Pablo y fueron llevadas por Tíquico, uno de sus colaboradores. Y en esa carta Pablo le dice a Filemón: Filemón, tú eres un verdadero hijo, un verdadero creyente. Y te quiero pedir dos cosas. Número uno, recibe a Onésimo, pero ya no lo recibas solo como un esclavo, sino recíbelo como un hermano de la fe. Él también es un creyente. Y lo segundo que le dice Pablo, le dice: yo sé que Onésimo te ha robado, porque cuando los esclavos huían de sus amos, como eran tan pobres, no poseían nada, robaban y se llevaban cosas de la casa de su amo. Y Pablo le dice: pero no se lo cobres, yo te lo voy a pagar. Mira el corazón de este siervo, cómo nos desafía, cómo se sacrificaba Pablo para poder lograr esa armonía entre un amo y su esclavo. Pero también le escribe en esa preciosa carta y le dice: pero ¿sabes qué, Filemón? Recuerda que tú tienes una deuda conmigo. ¿Por qué le dice eso a Pablo? Porque Pablo le había llevado a Filemón a los pies de Cristo. Y la bendición de la salvación era algo mucho más grande, era como una deuda de amor que Pablo le dice, le hace recordar. Y le dice: por lo tanto, no se lo cobres, perdónalo, recíbelo. Amado hermano, tú que tienes una responsabilidad grande con tus subalternos, o como te dije, si eres independiente y tienes gente que depende de ti. Esto nos demuestra algo, que así como Cristo nos salvó por gracia, por misericordia, se entregó, se humilló, ahora nosotros tenemos una deuda que nunca vamos a pagar a nuestro Señor, esa deuda de amor. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con los que trabajan con nosotros. Él quiere que hagamos lo mismo con toda persona, ¿no? Tú sabes que esto se puede aplicar también en tu círculo familiar, pero hoy estamos hablando principalmente, enfáticamente, del trabajo. Y por eso yo creo que
Hoy el Señor nos está mostrando que ese sacrificio que Él hizo por nosotros tiene que ser nuestro testimonio para todos aquellos que trabajan alrededor nuestro. Seas un empleado o seas un empleador, seas independiente o dependiente, hagas un trabajo intelectual o hagas un trabajo manual, hagas lo que hagas, hazlo para el Señor. ¿Sabes? Nosotros no trabajamos para hombres, trabajamos para el Rey. Y en nuestro lugar de trabajo queremos honrar su nombre. Comprométete como lo hizo Onésimo. Créele a Dios, confía en Dios, que si tú obedeces estos principios, honrarás el nombre de Dios. Y en estos tiempos necesitamos esos testimonios, que seas una luz en medio de tu lugar de trabajo. Vamos a orar. Yo quiero orar esta mañana principalmente por cada familia que ha sido afectada por esta crisis económica a raíz de la pandemia del COVID-19. Son muchas familias que vemos en nuestra iglesia, vemos fuera de ella, en nuestra sociedad. Aquí en nuestra sociedad, en el Perú y en el mundo. Quiero orar. La iglesia está para servir a cada familia. Así que vamos a terminar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que nos muestra que el problema, Señor, está en nuestro corazón. Que el problema, Señor, no son las circunstancias externas, sino nuestra actitud frente al trabajo. Señor, hoy nos has hablado a cada uno, pero queremos, Señor, que esa semilla que es tu evangelio, la verdad, caiga en un corazón humilde, caiga en nuestros corazones, Señor, dispuestos a cambiar, a arrepentirnos, a pedir perdón o a perdonar, Señor, a los que nos han fallado. Queremos orar por cada familia que en esta mañana está escuchando, Señor, no un mensaje más, sino está escuchando tu voz. Y, Señor, oramos para que la lluvia temprana, la lluvia tardía caiga, Señor, de manera abundante sobre estos hogares, Señor. Necesitamos, Padre, el pan de cada día, tú lo sabes. Y tú nos has prometido, Señor, que no nos va a faltar. Que no nos va a faltar porque eres poderoso, eres fiel, misericordioso, Jehová Jireh. Oramos, Señor, por nuestro testimonio, como nuestros hermanos los valdenses. Hoy que, Señor, la gente pueda decir que los cristianos, Señor, son personas íntegras, personas sujetas, Señor, que cuidan sus palabras, cuidan la armonía en sus centros laborales. Señor, que se esfuerzan, que trabajan, Señor, son ejemplo de puntualidad, de responsabilidad. Y por medio de tu Espíritu Santo sabemos, Señor, que nos has dado ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Oramos por tu compasión y misericordia, que abunden, Señor, en cada familia. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con la serie Cómo honrar a Dios en todo. Dios te bendiga. Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, gloria sea a ti. Gloria sea a ti cuando en valle desierto voy, en camino
Buenos días, iglesia. El próximo domingo el pastor Arcadio concluirá esta serie de agosto, Honra a Dios en todo, con el tema Honrando a Dios con mis dones espirituales. Como siempre, conéctate vía YouTube todos los domingos a las 9 de la mañana. Y niños, hoy a las 10:30 a.m. seguimos aprendiendo juntos sobre nuestro gran Señor. Será un tiempo de alabanzas, de diversiones y, lo más importante, de Dios. Conéctense vía Facebook en Kids IBC Arequipa. Kids IBC Arequipa. Una bendición. Hay tantas personas que quieren aprender más de lo que significa ser cristiano que el Ministerio de Educación Cristiana está dando otra clase con el pastor Jason Sheets. Iniciamos las inscripciones para un nuevo grupo de Nueva Vida en Cristo. Las clases inician el lunes 31, desde 6 a las 7:30 de la noche. Si todavía no has tomado este curso o si te han pasado unos años y quieres actualizar tu entendimiento de la fe, tú también te puedes inscribir enviando un WhatsApp a Secretaría Pastoral con tus nombres y apellidos completos, celular y correo electrónico. Frente a las restricciones de la cuarentena, Dios nos ha dado un nuevo ministerio muy importante, el ministerio de llamadas al adulto mayor. Muchos miembros de nuestra iglesia no se pueden salir de sus casas, tampoco pueden recibir familiares en casa. Por eso se quedan solos todos los días. Así tenemos de Dios una oportunidad de obedecer su palabra, apoyando y amando a los demás con algo tan sencillo como una llamada. ¿Quieres participar llamando a nuestros hermanos? Comunícate con Secretaría Pastoral para más información. En su primera carta, el apóstol Pedro les exhorta a los pastores en sus obras. Dice: cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Nosotros, sus pastores, queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Queremos cuidar a su rebaño. Por eso, si estás pasando por un tiempo difícil o estás sufriendo una prueba espiritual o emocional y necesitas consejería, comunícate con la Secretaría Pastoral para coordinar una cita. ¿Te sientes enfermo? ¿Tienes alguna duda o sientes algún síntoma? Sabemos que puede ser difícil contactarte con un doctor, con un médico, pero ¿sabes que hay hermanos médicos en la IBC Arequipa? Llámanos para que un profesional de la salud absuelva tu consulta. Comunícate con la administración de la iglesia a este número. Oremos, iglesia. Oh Padre Santo, esta mañana nos has hablado por medio de las alabanzas, de la oración, de la lectura de tu santa palabra y de la proclamación de las buenas noticias, del perdón y la nueva vida en tu Hijo Jesucristo. Es nuestro anhelo que las bendiciones que hemos recibido hoy por medio de tu Santo Espíritu no se extinguen a la medianoche, sino que nos llenen toda la semana. Dios, después de 5 meses de cuarentena, sabemos que tu iglesia no es un edificio, sino es una asamblea de los santos. Seguimos siendo la iglesia todos los días. Señor, nosotros, la iglesia, los pastores y cada miembro de la IBC Arequipa, Ciudad de Dios y Bustamante, te pedimos que nos cuides y nos hagas crecer en la fe encomendada a los santos una vez por todas.
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Iglesia, que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Nos vemos.